Caso práctico: estudiantes, María Carolina Lombana Salazar y Rubén Darío Zavala Méndez, Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, Derecho de Familia y Sucesiones, Grupo B01. Docente, Dr. Celso Jaime Ramírez Rojas, 30 de noviembre de 2024. Presentación del caso: María José Pérez y Camilo Suárez iniciaron su noviazgo el 15 de marzo de 1995 y decidieron vivir juntos a partir del 1 de diciembre de 1996. Al siguiente año, de manera conjunta compraron una casa, ubicada en Chía, Cundinamarca, un vehículo automotor y una finca a las afueras de Bogotá. Tanto la casa como la finca las amoblaron juntos y adoptaron una mascota. Pasados los años, producto de la relación, nacieron Ángela Suárez Pérez, con 5 años actualmente, y Antonio Suárez Pérez, con 7 años. Camilo, el 1 de febrero de 2023, decide terminar la relación, para lo cual, en buenos términos, habla con María José, con el fin de seguir respondiendo por sus hijos, pero desafortunadamente María José no quiere ver más a Camilo, debido a la decisión manifestada. Por esto, acude a su familia materna y decide no dejarlo ver a sus hijos ni que tenga ningún tipo de contacto con ellos. Camilo, al ver la situación e intranquilo por no poder ver a sus hijos, acude al consultorio jurídico del Politécnico Gran Colombiano para obtener una asesoría y saber qué pasos debe seguir para la resolución del conflicto familiar que enfrenta. Él sostiene que desea responder por sus hijos y conocer qué puede hacer con los bienes que compró en conjunto con María José. Concepto jurídico. Título: disolución patrimonial de hecho, liquidación y reparto de bienes. Descripción del caso. En el caso que nos ocupa, el señor Camilo Suárez solicita la resolución de su conflicto familiar, indicando al terminar su relación con su excompañera sentimental, esta no le permite ver a sus hijos a pesar de tener la voluntad de responder por ellos. Al mismo tiempo desea conocer ¿qué puede hacer con los bienes que compró en conjunto con su expareja? Problema jurídico. El problema jurídico por resolver es la disolución patrimonial de hecho, generando obligaciones y derechos que vinculan responsabilidades sobre los hijos de la unión marital de hecho. Adicionalmente, situaciones que pueden tener dos formas de resolver, una por común acuerdo y otra por vía de sentencia judicial. Normatividad vigente y fundamentos legales. A fin de resolver el problema jurídico es importante tener en cuenta la siguiente normativa para orientar al señor Camilo Suárez. Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, Corte Constitucional. Sentencia C-278-2014, Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, Ley 54 de 1990 y Ley 979 de 2005. Alternativas para la solución del conflicto. Se debe explicar al usuario las dos opciones con las que cuenta, para poner en orden su situación jurídica con respecto a la unión marital de hecho, la liquidación de la sociedad marital y el acuerdo conciliatorio sobre la custodia y la regulación de la cuota alimentaria de sus hijos, por vía judicial ante el juzgado de familia y o por vía notarial. Inicialmente es importante indicar que en todo caso debe contratar un abogado para las gestiones correspondientes, otorgando el debido poder autenticado. Como primera medida es importante saber si cuenta con la declaración de la unión marital de hecho. En caso de no tenerla, debe demandar para solicitarla por sentencia judicial, como lo dicta el artículo 4 de la Ley 54 de 1990 modificado por la Ley 979 de 2005 y a través de un proceso declarativo estipulado en la Ley 1564 de 2012, que en consecuencia se constituye la sociedad patrimonial de hecho y por ende también su disolución. Por tanto, se recomienda al señor Camilo tomar contacto con su excompañera sentimental la señora María José y buscar una solución, acudiendo al artículo 5 numeral 1 de la Ley 54 de 1990 modificado por la Ley 979 de 2005 en su artículo 3 con base en los siguientes argumentos de la norma.
llegar a un mutuo consentimiento y disolver la sociedad patrimonial ante una notaría por medio de escritura pública de común acuerdo con la señora María José, mediante acta suscrita ante un centro de conciliación legalmente reconocido. Alternativas para la solución del conflicto. Es de anotar que el notario se encuentra debidamente facultado para este tipo de trámites según el Código General del Proceso, según el artículo 617 numeral 5, y es a este a quien se deben presentar las exigencias y documentación requerida la toma de decisiones, así: a. Poder otorgado a un abogado debidamente autenticado. b. Registro civil de nacimiento de los compañeros permanentes. c. Fotocopia de cédula de los compañeros permanentes. d. Registro civil de los menores Ángela Suárez Pérez y Antonio Suárez Pérez. e. Certificado de libertad y tradición, escrituras, pago de impuestos de los bienes para que el notario estructure la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, identificando cuáles son los bienes que se van a repartir, entregar o son gananciales. En cualquiera de las posibilidades es necesario establecer las responsabilidades para con sus hijos relacionadas con la manutención de estos, como también acordar las visitas a sus hijos. De lo anterior, se rendirá concepto parte del notario en lo que tiene que ver con la protección de los hijos menores de edad, al correspondiente defensor de familia de su localidad o jurisdicción, y posteriormente dar paso al trámite de liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. El señor Camilo debe tener en cuenta que la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o de ambos compañeros, como lo regula el artículo 8 de la Ley 54 de 1990. Posteriormente el notario señalará fecha y hora para la firma de la escritura. En caso de que la señora María José no desee llegar a ningún acuerdo, el señor Camilo debe iniciar un proceso judicial para resolver la situación de visita con sus hijos y la disolución de la sociedad patrimonial de hecho, como lo cita el artículo 6 de la Ley 54 de 1990 modificado por la Ley 979 de 2005, expresando que cualquiera de los compañeros permanentes podrá pedir la declaración, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial y la adjudicación de los bienes. En esta alternativa, una vez emitida la sentencia por el correspondiente juez que declara la unión marital de hecho donde consta las fechas en que vivieron los compañeros permanentes, el señor Camilo debe presentar la demanda de liquidación patrimonial ante el mismo juez, relacionando activos y pasivos. Si presenta la demanda dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que declaró la unión marital de hecho, se notifica esa decisión por estado a la señora María José y corre el término para que ella se pronuncie. Debe saber el señor Camilo que si presenta la demanda posterior a los 30 días debe notificar de forma personal a la señora María José conforme lo estable el Código General del Proceso en su artículo 291 práctica de la notificación personal y el artículo 292 notificación por aviso o en su defecto como lo avala el decreto 806 de 202 con relación a la utilización de los medios tecnológicos para notificaciones. Es importante que el señor Camilo tenga claro que la demanda de liquidación la presente dentro de los 2 meses siguientes a la sentencia de declaratoria de la unión marital de hecho, en razón a que vencido este plazo se levantarán las medidas cautelares como lo establece el artículo 598 del Código General del Proceso. Es importante también que debe aportar con la demanda el registro civil de nacimiento de los compañeros permanente donde se evidencie la sentencia de la unión marital de hecho. Posteriormente el juez hará el emplazamiento a los acreedores en caso de existir para que se hagan parte en el proceso de liquidación. Luego el juez cita a la audiencia de inventario y avalúos conforme a los bienes existentes según el Código Civil en su artículo 1781 composición de haber de la sociedad conyugal y cada una de las partes presenta sus avalúos y allí se darán las objeciones correspondientes que se resuelven por apelación ante el tribunal. El juez a través de la sentencia aprobatoria de los inventarios y avalúos resuelve sobre qué bienes van a ingresar dentro de la sociedad patrimonial. Después entra el proceso de partición, nombran el partidor o las partes indican cómo se reparten.
Conclusiones y recomendaciones. Se orienta al señor Camilo Suárez para que tenga dos opciones para resolver el conflicto, una de ellas por mutuo acuerdo y la otra por medio de un juez de familia pueda reclamar el derecho de ver y asistir a sus hijos en todos los aspectos como es su deber como padre. Asimismo, se brinda la atención necesaria para resolver las condiciones en las que se debe presentar la demanda a fin de disolver la sociedad patrimonial de hecho con el inventario y repartición de los bienes adquiridos durante la convivencia. Se recomienda que, en caso de incumplimiento de las condiciones acordadas en cualquiera de las dos opciones, acuda ante el juez de familia e informe sobre la vulneración de los derechos que le asisten. Referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Esperamos que este análisis de caso les haya sido de utilidad. Somos diferentes, somos Poli.